Hola a todos, muy buenas noches. Qué gusto volver a vernos esta noche, hoy con un formato diferente, pero con la disposición de estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, le pido que tenga a mano su Biblia y algo con que tomar notas, porque tomar notas nos ayuda a recordar. Cerremos nuestros ojos y vamos al Padre Celestial en oración. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta noche. Gracias por este precioso tiempo de adoración que hemos tenido, Señor mío, porque definitivamente tú eres digno. Tú eres digno de recibir la gloria, el honor y la alabanza. Y ahora, Señor, disponemos nuestra mente y corazón para escuchar tu voz. Nos hemos reunido en este lugar, Señor, para estudiar tu palabra. Y por lo tanto, pongo en tus manos mi vida, mis pensamientos, mis palabras y mi voz. Y te pido, Padre amado, que mis labios no pronuncien una sola palabra que no venga directamente de ti y que sea necesaria y útil para la edificación de tu iglesia. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús y en acción de gracias que oramos. Amén y amén. Muy bien, quiero pedirle el favor esta noche que abra su Biblia en el libro de los Salmos y se ubique en el capítulo número 34. Salmos capítulo 34. El domingo pasado aprendimos qué hacer cuando ya no hay nada que hacer. Y en algún momento preguntamos qué hace Dios mientras nosotros estamos atravesando los problemas, las crisis y las dificultades. Esta noche lo que el Señor puso en mi corazón es que aprendamos o resolvamos una nueva pregunta. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Y ese es el título que lleva esta enseñanza. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Hace muchos años aprendí que la madurez de una persona se mide específicamente en la forma en la que enfrenta las circunstancias difíciles de la vida. La madurez de una persona se mide específicamente en la forma como enfrenta las circunstancias difíciles de la vida. La semana pasada escuché una frase que me gustó tanto que la escribí. Y la frase dice esto: es en las circunstancias más difíciles donde el carácter alcanza su máxima expresión. Es en las circunstancias más difíciles donde el carácter alcanza su máxima expresión. Y creo que no necesitamos explicación para determinar o entender que es precisamente ahora, cuando vamos a conocer qué tan maduros espiritualmente hablando somos y de qué estamos hechos. Como ya lo dije, algunas personas han preguntado, ¿dónde está Dios en medio de esta crisis? ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Y de eso vamos a hablar. Acompáñenme entonces en el Salmo 34 y vamos a leer juntos el versículo número 18 para entrar de lleno a la enseñanza. Salmos capítulo 34. Lea conmigo el verso 18. Dice el salmista: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Se da cuenta? Allí mismo, de manera directa y sin ningún rodeo, el salmista nos dice dónde está el Señor cuando estamos atravesando circunstancias o situaciones de crisis. Dice el salmista: el Señor está cerca. Cerca. Cerca significa a tu lado. El rey David, autor de este precioso salmo, nos indica, nos enseña que el Señor está cerquita. ¿De quiénes? De los que están quebrantados de corazón. Quebrantado de corazón significa alguien que está pasando por una dificultad seria. Alguien que está pasando por una situación extrema. Alguien que está afrontando una realidad difícil en su vida. Y adicionalmente dice que no solo está cerca de los quebrantados de corazón, sino que salva a los de espíritu abatido. Aquellos que están con el ánimo por el suelo, pudiéramos decirlo, si lo tradujéramos en un lenguaje más nuestro, más paisa. Están contra el piso, están tirados. A esas personas que están con el espíritu abatido, el Señor los salva. Y créame
que como ningún otro, David sabía de lo que estaba hablando. Él de manera personal tuvo que atravesar muchas situaciones y circunstancias difíciles que le daban la suficiente experiencia para hablar con autoridad de este tema. Normalmente uno tiene la tendencia a pensar que el Señor está cerca de quienes están muy bien, de aquellos que están pasando por los mejores momentos de su vida. Es normal pensar que cuando ve a una persona que está en muy buena situación o que está logrando todos los proyectos o conquistando todas las metas que se ha trazado, uno tiene la tendencia a decir, ¿cómo lo bendice Dios? Se nota que Dios está con usted. Pero muy pocas veces escuchamos a alguien decir frente a una persona que está en circunstancias difíciles, que se quedó sin empleo, que ha perdido un familiar, que se enfrenta a una enfermedad de difícil tratamiento o de esas enfermedades que se conocen como catastróficas, uno no podría decirle, se nota que el Señor está cerquita de usted, se nota que Dios está con usted. Cierto que no hacemos eso, pero realmente lo que dice el salmista, lo que dice David con toda su experiencia, es que cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, cuando estamos quebrantados en nuestro corazón o con nuestra alma abatida, es cuando está más cerquita de nosotros Dios. Es cuando podemos experimentar la presencia de Dios. Bueno, seguramente en esas circunstancias pareciera que Dios nos abandona, pareciera que Dios se ha alejado de nosotros. Pero es todo lo contrario. Cada vez que estás pasando por una crisis, cada vez que sientes que se te acabó toda la fuerza, que estás contra el piso, ahí es donde el Señor está contigo. Él está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Que no te quepa la menor duda que es en ese momento en donde el Señor estará más cerquita de ti. En estos tiempos es normal encontrar a personas con el corazón quebrantado, personas afligidas y abatidas. Es normal encontrarlos en cualquier época del año. Es normal encontrarlos durante toda la existencia. Pero en este tiempo sí que más nos hemos encontrado o hemos tenido que llamar o hablar con personas quebrantadas de corazón, con espíritus afligidos que se encuentran abatidos y contra el piso. Normalmente dentro de las iglesias nos encontramos con ese tipo de personas y déjame decirte esta noche de que el hecho de que seamos creyentes no es una vacuna contra la aflicción, no es una vacuna ni un antídoto contra el desaliento. No significa que nunca más tendremos que pasar por momentos de dificultad, de angustia y de aflicción. Y cuando estos momentos llegan a nuestra vida, cuando estas circunstancias nos afectan, es allí donde tú y yo preguntamos, Dios, ¿dónde estás? De hecho, David en varios de sus salmos escribe y dice, Señor, ¿por qué escondes de mí tu rostro? ¿Te vas a quedar lejos de mí por más tiempo? O sea, David en esos momentos experimentaba como el silencio de Dios, como si Dios lo hubiera dejado solo, como si Dios estuviera ocupado en otras cosas y se hubiera olvidado de su siervo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Ahora, el mundo, y lastimosamente la iglesia no es la excepción, nos ha enseñado que hay diferentes maneras de enfrentar estas situaciones. Algunos, por ejemplo, piensan que uno como cristiano no puede llorar, o que uno como cristiano no puede quejarse, o que uno como cristiano no puede pasar por momentos difíciles. Entonces
cuando estos tiempos vienen, las personas tienden a mentir, a ocultar, a ponerse máscaras y a simplemente decir que todo está bien, que no hay problemas, que ellos tienen todo solucionado, que ellos tienen la fuerza para seguir adelante. Otros, por el contrario, se echan a morir, pierden toda esperanza y no viven, a duras penas respiran. Pareciera que tuviéramos que tener un respirador para poder inyectar oxígeno a sus pulmones. Bueno, dejemos los respiradores a un lado porque hoy sí que los necesitan en las unidades de cuidados intensivos. No los podemos utilizar para darles aliento a aquellos cristianos que apenas están sobreviviendo en medio de estas circunstancias. Pero otros más, otro grupo específico, es el grupo de hombres y mujeres de fe que afrontan las realidades, que se comportan con la certeza de que Dios está ahí. Sí, reconocen una dificultad, reconocen que están atravesando por una situación difícil, que están atravesando por una situación tal vez que se les salió de las manos, pero tienen la absoluta certeza de que Dios está ahí. Un gran ejemplo de este tipo de personas es precisamente el rey David. Él jamás escondió los problemas, él jamás dijo que no estaba pasando nada. Por el contrario, él derramaba su corazón delante de Dios, pero tenía la certeza de que Dios estaba allí cerquita, hablaba con él como quien habla con un amigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, entender y aprender esta noche, que Dios está cerquita de nosotros, que Dios está a nuestro lado. Tal vez en algún momento de la vida, entre más difícil sea la circunstancia, es cuando Dios te carga sobre sus brazos. Recuerdo una ilustración al respecto de este tema, de un hombre que caminaba por la playa y dice en su relato que en algunas oportunidades veía 2 pares de huellas en la arena, pero que en los momentos más difíciles solo encontraba un par de huellas. Y entonces este hombre le reclama al Señor y le dice: Señor, ¿por qué razón en los momentos más difíciles de mi vida me dejaste solo? Te fuiste de mi lado. Y el Señor le dijo: no te equivoques, solo veías un par de huellas porque eran las mías. Yo te cargaba en mis brazos. En esos momentos difíciles, en esos momentos más terroríficos de tu vida, Dios ha estado ahí a tu lado, tal vez sosteniéndote, dándote su diestra poderosa para que no decaigas y no desmayes. Si algo te puedo decir con absoluta certeza es que Dios nunca me ha dejado, jamás me ha desamparado. Y en los momentos más difíciles que he tenido que enfrentar, Él ha estado más cerquita de mí que ninguna otra persona. Déjame decirte esta noche, con tristeza en mi corazón, que el sufrimiento hace parte de la condición humana. No existe una sola persona en todo el universo que esté exenta de sufrir, que esté libre de padecer alguna circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es el resultado de vivir en un mundo que está en pecado. Ese es el resultado de la naturaleza caída. Pero también, de otra manera, es el medio por el cual Dios nos forma, nos pule. Es para sacar de nosotros oro refinado. Y con absoluta seguridad que usted y yo hemos pasado algunas circunstancias difíciles o las estamos viviendo porque Dios nos está puliendo. Dice la Biblia que el oro se acrisola por el fuego. Dios quiere sacar de ti y de mí oro refinado.
y por esa razón en algunas circunstancias nos va a permitir pasar por el crisol del sufrimiento. Yo quiero que evaluemos o que analicemos este tema en 2 breves capítulos. El primero de ellos se llama ¿por qué vienen los sufrimientos? ¿Por qué razón usted y yo tenemos que enfrentar la dificultad? ¿Y por qué en no pocas ocasiones esa dificultad produce dolor, produce sufrimiento? Si me acompaña a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, entre los versículos 1 y 4, vamos a entender claramente de qué se trata o por qué el sufrimiento hace parte de nuestra vida. Mira lo que él expresa. Primero a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice Pablo: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para eso, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Ni siquiera hombres de la talla y el talante del apóstol Pablo, hombres que fueron utilizados por Dios de manera sobrenatural para organizar el cristianismo, para organizar la doctrina cristiana, fueron excluidos, liberados o no prevenidos, sino inhabilitados para tener sufrimiento. Todos los apóstoles y los seguidores del Señor pasaron por dificultades. De la misma manera, usted y yo vamos a tener que afrontarlos. Y mira lo que dice Pablo, verso 4. Cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Chicos, el sufrimiento hace parte de esta humanidad, de la condición humana. Y existen 4 razones principales, 4 razones básicas por las cuales vienen los sufrimientos. Número 1, porque amamos a Dios. Sí, tengo que decirlo, amar a Dios implica sufrimiento. Porque cuando amamos a Dios, lo obedecemos. Y cuando lo obedecemos, nos van a perseguir por su causa. Se van a burlar de nosotros, nos van a dejar solos, las personas con quien antes andábamos ya no van a estar con nosotros. Jesús dijo: dichosos aquellos que por mi causa son perseguidos. Es decir, que por el simple hecho de haber decidido amar, seguir y obedecer a Cristo, vamos a tener sufrimientos, vamos a padecer algunas dificultades. En segundo lugar, tenemos que pasar por el sufrimiento porque Dios nos ama. En primer lugar, porque nosotros amamos a Dios. Pero en segundo lugar, porque Dios nos ama. Pareciera muy poco alentadora esta enseñanza de hoy, pero no se vaya, no vaya a desconectarse todavía. Deme el beneficio y espéreme hasta el final, porque esto mejora. Solamente estoy tratando de entender por qué razón sufrimos, por qué razón pasamos cosas difíciles. Porque con absoluta seguridad usted, al igual que yo, en no pocas oportunidades se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué si ahora que soy cristiano? ¿Por qué si ahora que estudio la Biblia? ¿Por qué si ahora que canto alabanzas? ¿Por qué razón ahora que doy mi diezmo o doy donaciones a la iglesia? ¿Por qué razón me pasan este tipo de cosas y tengo problemas? La razón sencillamente es porque vivimos en un mundo caído. Y entonces, como resultado de ello, número 1, pues usted va a ser perseguido. Porque usted ama a Dios y lo obedece.
Ahora, si usted no ama a Dios y no lo obedece, no se preocupe, nadie se va a burlar de usted, nadie lo va a criticar, nadie lo va a señalar, nadie lo va a juzgar. Pero si usted ama a Dios realmente, el Señor Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, que la obediencia al Señor es la medida de tu amor. ¿Lo amas? Obedeces. Y cuando obedeces, automáticamente viene la burla, la crítica, el desaliento. Pero en segundo lugar, porque Dios te ama. La segunda razón por la cual nosotros experimentamos el sufrimiento en muchas ocasiones es porque Dios nos ama. La Biblia dice que Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Él es nuestro Padre y quiere sacar de nosotros lo mejor. Y de cuando en cuando nos va a tener que disciplinar. En tercer lugar, sufrimos como consecuencia de nuestro pecado. Claro, todo pecado, todo acto de desobediencia, toda cosa mal hecha, tiene una consecuencia. Y las consecuencias, por lo general, son dolorosas. Muchos de ustedes hoy están sufriendo la pérdida de un empleo o de un matrimonio o de una relación a causa de su desobediencia, a causa de lo que no hicieron antes. En estos días alguien me escribía por el WhatsApp, me decía que estaba pasando por una separación a causa de su mal comportamiento en el pasado, pero que no perdía la esperanza de restaurar su matrimonio, que no perdía la esperanza de recuperar a su esposa. Y eso me encanta, esa actitud me encanta. Claro, hay sufrimiento por la desobediencia que se cometió, por el pecado tal vez que se cometió, no sé, no conozco los detalles, pero está la esperanza y me alegra que este hombre guarde la esperanza de restaurar su hogar, de recuperar a su esposa, de volver a ser, no como antes, muchísimo mejor que antes. Entonces, el pecado trae consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte, hay dolor, hay muerte de relaciones, en fin, no entremos en detalles. Pero finalmente, número 4, hay sufrimiento porque hay circunstancias que tú no puedes manejar. Hay cosas que tú no puedes controlar. Hay situaciones en tu vida que aunque no te gustan, aunque no las deseas, aunque tú no las provocaste, no la puedes controlar. Tú no puedes controlar la existencia de un virus. Tú no puedes controlar un terremoto. Tú no puedes controlar la consecuencia económica y financiera que va o que ya está viniendo sobre el mundo entero a causa de esta medida de protección que está generalizada en el mundo. ¿Te das cuenta? Hay cosas que no quisiéramos, pero no tenemos el control de esas cosas. Muchas veces, o la gran mayoría, no, todas las veces, no queremos la enfermedad. Pero algunas veces la enfermedad viene no por culpa nuestra, por alguna otra circunstancia. No tenemos el control de todas las circunstancias de la vida. Es más, a veces tenemos que sufrir como resultado del pecado de otra persona. ¿Sí? Piensa, por ejemplo, en un hombre conduciendo su vehículo a alta velocidad en estado de embriaguez y de repente choca con otro vehículo, los daños son grandísimos, pero incluso hasta hay la pérdida de una vida, de un ser humano. Esa familia está sufriendo como consecuencia del pecado de otro. Hay cosas que nosotros no podemos controlar y tenemos que ser conscientes de que cuando ese tipo de circunstancias nos lleguen, lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Ahora, escúchame esto. Por ningún motivo, por favor, escúchame, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia pienses
que Dios te lleva a sufrir alguna situación simplemente porque a Él se le ocurrió, por capricho o por antojo del Señor. No, ese no es Dios. Por el contrario, Dios siempre está ayudándote en tu proceso de crecimiento. Y recuerda, Él está cerca de ti. En esos momentos, Él está cerca de ti. ¿Dónde estaba Dios cuando yo más lo necesitaba? Estaba a tu lado, sosteniendo tu mano, tal vez abrazándote, tal vez susurrando a tu oído: hijo mío, estoy contigo. Nunca se te olvide que el dolor hace parte de la condición humana, pero que cuando estás enfrentando esas circunstancias o esas crisis, Dios está ahí, a tu lado, cerquita. Si miras y no ves sino un solo par de huellas, esas huellas son las del Señor que te sostiene en sus brazos. Ahora, en segundo lugar, o como segundo capítulo, miremos qué hacer durante estos tiempos de dolor. ¿Qué hacer durante la crisis? ¿Qué espera Dios que tú y yo hagamos durante este tiempo de sufrimiento? En medio de las circunstancias difíciles, es natural sentir dolor, es natural sentir desolación, tristeza, no saber qué hacer, no se encuentra paz. Pero escúchame, hay 3 cosas que no podemos olvidar jamás. Y que si en este tiempo las has olvidado, yo quiero recordártelas. Yo quiero que te las grabes en tu mente, pero más importante que te las grabes en tu corazón. Hay 3 cosas que tú no puedes olvidar nunca. La primera es que Dios te ama. Recuérdalo, Dios te ama y te ama de una manera increíble. Dio su vida por ti, entregó a su Hijo por ti. Sí, la Biblia dice que Dios dio a su único Hijo por toda la humanidad, pero piensa que lo entregó por ti. Si alguna vez tienes dudas de cuánto te ama Dios, observa los brazos extendidos de Jesús en el madero. Tanto te amo, dice el Señor, que preferí morir por ti a vivir sin ti. La prueba máxima del amor de Dios por nosotros es Jesucristo, es la cruz. Allí el Señor entregó su vida. Fue tan grande el amor de Dios por nosotros que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí estamos tú y yo. Pero déjame mostrarte cómo en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37, es precisamente en ese contexto de dolor, es precisamente en ese contexto de sufrimiento, es precisamente en ese contexto de quebrantamiento donde el Señor dice que nada te apartará del gran amor que Él te ha manifestado. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37 dice: sin embargo, está hablando de la tribulación, de la angustia, del hambre, de la persecución, de la violencia, de la indigencia, del peligro, de la espada, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, absolutamente nada que ocurra en tu vida podrá apartarte del gran amor que Dios te ha manifestado a través de Cristo Jesús. No se te olvide eso jamás. Lo primero que debes recordar siempre es cuánto Dios te ama. Y aunque no lo parezca, Dios te ama siempre. ¿Puedes grabártelo en tu mente? ¿Puedes grabártelo en tu corazón?
Di conmigo, aunque no lo parezca, Dios me ama siempre. Escucha esto. No hay nada que tú hagas por lo cual Dios te ame menos. Ni nada que tú hagas para que Dios te ame más. Dios ya te ama con todo su corazón. Es más, dice la Biblia, con amor eterno te he amado. La primera gran verdad que yo espero que atesores en tu corazón a partir de hoy y por el resto de tu vida es que Dios te ama y que por ninguna circunstancia, por difícil que parezca, Él te va a dejar de amar. Es más, en todas esas circunstancias, Dios te manifiesta su amor. Nada podrá apartarte del amor que Dios te ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? Lo segundo que quiero que te memorices, que te grabes en tu mente y tu corazón y que lo recuerdes por el resto de tu vida es que Dios te ayuda y te sostiene. Sí, así como lo escuchaste, Dios te ayuda y te sostiene. Nuevamente en el libro de los Salmos, pero ahora en el Salmo 63, entre los versículos 6 al 10, quiero leerte lo que dice la palabra. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Escucha, los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. Fíjate que el salmista habla en un contexto de sufrimiento. Los que buscan mi muerte. Estaba tan desesperado el salmista que dice que toda la noche la pasaba en velo, acordándose y pensando en el Señor. El verso 6 dice, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Al parecer tenía problemas para conciliar el sueño. Al parecer sus dificultades eran tan grandes que no podía conciliar el sueño. Y era de esperarse porque había quienes buscaban su muerte. Pero allí él recordaba cómo Dios lo ayuda y lo sostiene. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Una vez más, piensa en la mano poderosa de Dios. De esa mano derecha, Dios te sostiene y no te abandona. Jamás, jamás te desampara. Quiero que te grabes en tu cabecita y en tu corazón esta frase. Tal vez la puedas repetir conmigo allí. Con toda seguridad, Dios me sostiene y me ayuda. Con toda seguridad, dilo conmigo, con toda seguridad, Dios me sostiene y me ayuda. Entonces, verdad número 1, Dios me ama y me ama como nadie más me ha amado. Número 2, Dios me sostiene y me ayuda. Y verdad número 3, en Cristo, en Dios, todo obra para mi bien. Sí, todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor obran para nuestro bien. Así tú y yo no lo podamos entender, así tú y yo de manera inmediata no lo podamos comprender, pero después nos daremos cuenta que fue para nuestro bien. Muchas veces hemos visto cosas desvanecerse en nuestras manos. Muchas veces hemos visto proyectos deshacerse de la noche a la mañana, cosas que estaban fijas, cosas que ya estaban hechas y que de la noche a la mañana se desvanecieron.
No se pudieron hacer, no se lograron. Y por supuesto nos da rabia, por supuesto nos entristece, se nos arruga el corazón y hasta decimos, Dios, ¿por qué si eso se veía tan bueno? Pero con el pasar del tiempo nos damos cuenta de que no era la voluntad de Dios. Y entonces nos acatamos sino decir, Dios, gracias, me salvaste de una más. Quiero mostrarte la historia de un hombre que tenía todas las cosas en su contra. Le pasaron tantas circunstancias en su vida que él hubiera podido alejarse de Dios, renegar de Dios, ser un amargado toda la vida. Empezando porque era el menor de muchos hermanos, sus hermanos lo odiaban, lo vendieron como esclavo a una caravana de mercaderes, llega a una tierra lejana donde no conocía a nadie, donde no tenía a nadie, termina trabajando en la casa de un hombre muy poderoso, la esposa de este hombre lo seduce sexualmente, él por mantenerse firme en las cosas del Señor se niega, rehúsa, rechaza la seducción de esta mujer, termina en la cárcel y en fin, una cantidad de cosas le pasan. Estoy hablando por supuesto de José. Creo que mientras yo iba nombrando las características de este hombre, muchos de ustedes identificaron de quién se trataba. En el libro de Génesis, capítulo 45, a partir del versículo 3 hacia el final de la historia, aparece una expresión de José que a mí me fascina. Voy a leer el contexto para poder entenderlo. Los hermanos de José que lo pensaban muerto, después de, o cuando comienza el tiempo de hambre sobre la tierra, van a Egipto a pedir alimentos. José, que ya en este tiempo es el segundo al mando del imperio, de la potencia más grande de aquella época, lo recibe. Ellos no lo reconocen, por supuesto, él sí lo reconoce, él sí sabe quiénes son, pero ellos no lo reconocen. Después de pasar algunas circunstancias, José ya no puede resistir más y en el versículo 3 él les dice, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero, por favor, ahora no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Escucha, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso, escucha el verso 7, Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Oigan esta frase, es tremenda, versículo 8. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de Egipto. ¿Se da cuenta cómo José, en lugar de renegar, en lugar de estar deshecho por todo lo que le pasó, entendió que fue Dios y no sus hermanos quien lo había enviado a Egipto con mucha anterioridad? De acuerdo con el apóstol Pablo en Romanos 8:28, dice la Biblia, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas. No dice que las cosas buenas, no dice que las cosas extraordinarias, no dice solo que las cosas, o no dice que las cosas maravillosas. Dios dispone las cosas, todo lo dispone Dios para el bien de quienes lo aman. ¿Te acuerdas la primera razón por la cual venían los sufrimientos en nuestra vida? Porque amamos a Dios. Y entonces, todo lo que ocurre en tu vida, en la mía y en la de nosotros como pueblo de Dios, tiene un propósito y Dios las permite
para el bien de los que lo amamos, aquellos que hemos sido llamados con un propósito. Tú tienes un propósito, tu vida tiene un propósito en las manos de Dios. Grábatelo acá en tu cabecita una vez más y ahora en tu corazón. Dios usa absolutamente todo para tu bien. ¿Lo puedes decir conmigo? Dios usa absolutamente todo para mi bien. Dilo en primera persona. No se lo digas al que está al lado, no me lo digas a mí. Dilo en primera persona. Dios usa absolutamente todo para mi bien. Esta es una fórmula sencilla. Si tú amas a Dios, y espero que lo ames, y Él te ama, y sé que te ama, entonces Él, que es todopoderoso, no te va a dejar solo, ni te va a abandonar. Por el contrario, te va a ayudar, te va a sostener y va a organizar todas las cosas para que finalmente terminen siendo buenas. Ahora, cuando tenemos estas verdades atesoradas en nuestro corazón, y por eso te pedía, grábatelas en tu corazón. ¿Cuáles verdades? Número 1, que Dios te ama. Número 2, que Dios te ayuda y te sostiene. Y número 3, que todas las cosas en Dios obran para bien. Entonces, ya no vas a tener que preocuparte. Sí, vas a tener dificultades en algunos momentos. Es probable que tu corazón esté afligido, pero recuerda, Dios está cerquita de los quebrantados de corazón y sana a los de espíritu abatido. No escondas lo que estás viviendo. No se trata de ocultarlo. Puedes llorar, se vale llorar, se vale estar triste, se vale estar afligido, pero de la mano de Dios. Porque si lo haces solo, te vas a hundir cada vez más y más y más. Tenemos que aprender a manejar no el sufrimiento, el dolor del corazón. Y la única forma de manejar el dolor del corazón es descargando nuestro corazón delante de Dios. Me encantan las oraciones de David, me fascinan muchos de los salmos, expresiones de David donde dice: Señor, estoy herido, me duele, me da piedra que esta gente prospere y que yo no. Algunas veces pensamos que acercarnos a Dios, ay Dios, estoy feliz por esta circunstancia que me está pasando. No. Algunas veces vas a experimentar dolor, tristeza. Derrama tu corazón delante de Dios. Hay una fórmula o una recomendación de Pablo que me parece increíble y con esto termino. Apropiada para esos momentos de dificultad. Se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo número 4. Acompáñame allí para que terminemos. Filipenses, capítulo número 4. Y a partir del versículo 4, el apóstol dice lo siguiente: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No te inquietes, no te angusties, no te preocupes por nada. Derrama tu corazón delante de Dios. Presenta tus peticiones a Dios. Cuéntale a Dios. El domingo pasado, el Señor me pedía que les preguntaran: ¿cómo estás? Sabes, hoy puedes, frente a frente con Dios, contarle cómo estás. Él está cerquita. No está lejos por allá, en un lugar inaccesible. Él está cerca. Lo tienes ahí a tu lado. Está cerquita. Y hoy una vez más te pregunta: ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Hoy es el día para que hables con Dios.
para que descargues tu corazón delante de Él. Y como resultado de ello, una paz sobrenatural. Una paz que tú y yo no podemos explicar, porque no podemos entender. Sobrepasa todo entendimiento. Esa paz cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice la Biblia, ¿por qué voy a afanarme? ¿Por qué voy a inquietarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía puedo vivir tranquilo. Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, olvide que Dios está cerquita de usted, en medio de sus aflicciones, en medio de sus tristezas, en medio de sus situaciones. Y mientras esto pasa, solo confíe en Él. Coloque en sus manos toda situación y no se olvide que Él lo ama, que lo sostiene y lo ayuda y que absolutamente todo obra para su bien. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta noche. Venimos delante de ti, Señor, y ponemos nuestra vida, nuestras situaciones en tus manos. No podemos negar, Señor, que hay dudas, incertidumbre, que hay ansiedad en nuestro corazón, que tenemos tal vez más preguntas que respuestas, que nos inquieta, Señor, saber qué va a pasar mañana, saber qué será de nosotros el mes entrante, saber de dónde vamos a obtener los recursos para pagar las cuentas, los arrendamientos, las deudas, las cuotas que tenemos pactadas. No lo sabemos, Señor, y eso nos perturba, nos aflige. En algunos casos hasta nos deprime. Pero, Señor, hoy decidimos confiar en ti, poner delante de ti nuestra situación particular y situación personal. Mi situación es única. La de otros hermanos es única. La de cada uno de nosotros es única. Por eso hoy la ponemos delante de ti. Tal vez, Señor, haya personas que tienen familiares enfermos y para ellos su situación es única. Tal vez haya personas, Señor, que tienen un matrimonio que está en crisis y para ellos su situación es única. Tal vez, Señor, haya esta noche personas que han sido diagnosticadas con el COVID-19 y para ellos su situación es crítica, es única. Tal vez haya personas que estén atravesando por procesos de enfermedades críticas, catastróficas, y para ellos su situación es única. Tal vez haya personas, Señor, que están enfrentando una quiebra económica o el cierre de una empresa o la pérdida de su empleo, y para ellos su situación es crítica, es única. Hoy, Señor, venimos delante de ti, ponemos nuestra ansiedad sobre ti. Tu palabra dice que depositemos sobre ti toda nuestra ansiedad porque tú cuidas de nosotros. Hoy, Señor, no venimos sencillamente a declarar que todo está bien o a tratar de ponernos una máscara. Hoy queremos abrir nuestro corazón delante de ti, poner nuestras peticiones en tus manos y entonces, como resultado de ello, esperamos que esa paz sobrenatural que viene de ti y que sobrepasa nuestro entendimiento, cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque hoy sabemos dónde estás en medio de nuestras circunstancias difíciles. Hoy sabemos, Señor, que no estás lejos, que no estás apartado, sino que estás cerquita de nosotros, a nuestro lado. Tal vez, Señor, hemos visto un solo par de huellas sobre la arena, pero hoy nos enteramos que son tus huellas y que nosotros en esos momentos de dificultad íbamos sobre tus brazos. Gracias, Padre. Gracias, bendito Jesús. Gracias, mi Señor amado. Te amamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y en acción de gracias que oramos. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, no me resta sino invitar a aquellas personas que hoy por primera vez se conectan con nosotros o por primera vez han experimentado el deseo de acercarse a Dios, la necesidad de poner su vida en las manos de Dios para
recibir de Él su misericordia. Si tú quieres hoy poner tu vida en las manos de Dios, solo te voy a pedir un favor. Cierra tus ojos por un minuto y haz conmigo esta oración. Escúchame, la Biblia dice que si tú declaras con tu boca, creyendo en tu corazón, que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos, eres salvo. Tu salvación depende de esta oración. Por lo tanto, declárala con tu boca, pero créela en tu corazón. Con tus ojos cerrados, di conmigo: Señor Jesucristo, estoy convencido de que tú eres el Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor a mí, y en una cruz entregó su vida para perdonarme, salvarme y darme vida eterna. Y resucitó para darme una nueva vida. Esta noche te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que tu sacrificio me limpia completamente y mi pasado no existe más. A partir de ahora, soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame ahora todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios quiere que yo sea. En tu santo nombre, Jesús, y en acción de gracias he orado. Amén y amén. De acuerdo con la Biblia, si hiciste esta oración de corazón, has nacido de nuevo. Eres una nueva persona. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Queremos conocerte, queremos saber de ti. Por favor, si hiciste esta oración hoy por primera vez, comunícate con nosotros a través del WhatsApp que aparece en la pantalla o del correo electrónico que aparecerá en la pantalla, medellin@casarroca.org. Déjanos saber que hiciste esta oración y nosotros nos comunicaremos contigo para saludarte y ojalá muy pronto podamos darnos un abrazo o podamos recibirte en la sede de nuestra iglesia para tomarnos un cafecito juntos. A todos los que nos escuchan, gracias por ser fieles, gracias por no dejar de apoyar la obra. Si quieres hacer tu donación, la puedes hacer a través de la página de la iglesia, www.casarroca.org. Buscas el botón de pagos y haces tu donación. Lo puedes hacer también a través de una transferencia en la cuenta corriente de la iglesia o finalmente a cualquiera de los puntos vía Baloto del país puedes hacer tu donación, solo que tengas en cuenta el código de la transacción, el convenio con el cual estamos inscritos y el código de la ciudad. También es muy importante esos tres números. Gracias por apoyarnos, gracias por seguir haciendo parte de la obra que estamos realizando en esta ciudad y en nuestro país. Os amamos con todo el corazón. Seguiremos orando por ustedes y con la absoluta certeza de que muy pronto nos vamos a ver nuevamente en nuestra sede para orar juntos, para adorar juntos y para estudiar la palabra del Señor juntos. No olvides que mañana hay Mujer Integral a las 9:30 de la mañana y en la tarde continúa el curso de ADN, en la noche, 7 de la noche. Ese es un curso para aquellas personas que quieren profundizar en su relación con Dios. Martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Los esperamos. Te inscribes allí en el correo electrónico que aparece en la pantalla. El viernes a las 6 de la mañana tenemos un cafecito con Dios para que oremos juntos. Es un tiempo hermoso, delicioso, orando y poniendo nuestra vida y nuestros asuntos en las manos de Dios. Este viernes a las 7 de la noche es la reunión del grupo de parejas casados. Los esperamos. Conéctense para que se conecten con Dios. Finalmente,
El sábado tendremos nuestras reuniones de jóvenes. A las 4 de la tarde, los jóvenes entre 10 y 24 años, y a las 6 de la tarde, los jóvenes entre 25 y 34 años. Los amamos con todo nuestro corazón. No olviden en la cita el próximo domingo a las 8:30 de la mañana. Les amamos, los bendecimos y oramos para que Dios los proteja y los bendiga de manera sobreabundante. Goodbye, fish. Auf Wiedersehen, fish. Para acá arriba. Mejor dicho, en español todo eso significa chao, pescado.